Bienvenidos al estudio de el cuarto capítulo de la serie Ejercicios para la Piedad. Se titula Rendición, condición inevitable para quienes quieren vivir piadosamente. Con este principio iniciamos. Los creyentes superficiales e indiferentes nunca podrán disfrutar de la maravillosa vida cristiana que Dios diseñó. Solo quienes se rinden totalmente a su Salvador y Señor pueden vivir piadosamente, fructíferamente y maduramente y felizmente. ¿Está usted viviendo de esa manera? Todo cristiano recibe la orden de ser un buen mayordomo de su vida, pero no puede serlo si no se rinde totalmente a Dios. Son buenos mayordomos integrales de su ser quienes rinden a Dios todo su ser. ¿Lo ha rendido usted? En su libro Mero Cristianismo, C.S. Lewis establece una perspectiva adecuada de la mayordomía al decir: cada facultad que tienes, tu poder de pensar o de mover tus miembros de un momento a otro, te lo ha dado Dios. Si dedicaras cada momento de tu vida exclusivamente a su servicio, no podrías darle nada que en cierto sentido no fuera ya suyo. Maravilloso. Toda persona elige rendirse a algo o a alguien. Algunos viven sometidos a sus pasiones, otros a sus filosofías anti-Dios. Otros viven totalmente sumisos a su Dios llamado naturaleza, ecologismo. Otros siguen la religión humanista, donde ellos son los dioses y los animales más importantes que los niños, y viven totalmente sometidos a sus emociones y pasiones. Hay mujeres rendidas a la moda, al materialismo. Allí está todo su tesoro, cuyo culto es la compra de cosas que no necesitan, con dinero que aún no han ganado y que luego tienen que pagar. Hay hombres rendidos a la pornografía, a los deportes, a su trabajo. Todos nos rendimos totalmente a algo o a alguien. Todos nos rendimos parcialmente a diferentes intereses. Muchos están rendidos a religiones vacías. Y muchos cristianos rinden una parte de su vida a Dios, parte de su vida a sus intereses y gustos personales. Y unos pocos rinden su vida totalmente al Señor, que exige nuestra total rendición. Yo estoy rendido a mi Señor. ¿Está usted? La rendición es otro ejercicio esencial cuya práctica nos conducirá a enfocar en Cristo y la palabra que nos permite vivir una vida piadosa. Los hijos de Dios tenemos la obligación de rendirnos totalmente a Dios. Pero debido a nuestra naturaleza pecaminosa, debido a que muchos llegan al Evangelio y no quieren rendirse totalmente al Señor, muchos no pueden vivir la vida de contentamiento que Dios les promete. Muchos entregan parte del control de su vida. Alguien me escribía en estos días y me decía eso. Me doy cuenta que no soy cristiano. Algunos pueden rendir su música. Tal vez sus amistades tóxicas las dejaron. Otros pueden rendir su señorío en la vida relacional, pero no están dispuestos a rendir su vida cívica, su vida política. Siguen pensando como comunistas. Algunos no han rendido su vida sexual, sus filosofías, sus pasiones y gustos, y le dejan que tenga señorío a la ética, a las doctrinas, las verdades y principios de su vida, y no los principios del Evangelio. Entiendo, no es fácil rendirse totalmente, pero nadie que evite rendirse al Señor totalmente puede vivir maduramente, ni puede vivir con excelencia la razón que Dios tuvo para su existencia sin someterse. Definitivamente no es fácil rendirse. El acto de rendirse es muy difícil para quien se da cuenta de que la batalla está perdida. En su libro No rendición, mi guerra de 30 años, el teniente Hiro Onoda cuenta la fascinante historia de ser uno de los últimos soldados nacidos en Japón que se rindió en la Segunda Guerra Mundial, el último en rendirse.
Onoda había estado estacionado en la isla de Lubang, en Filipinas, cuando las fuerzas estadounidenses la tomaron en febrero de 1945. Casi todos sus camaradas fueron asesinados o capturados, pero Onoda y varios otros hombres se escondieron en lo profundo de la selva. Mientras que sus compañeros evasores finalmente fueron asesinados, Onoda resistió durante 29 años, descartando cada intento de sacarlo de la jungla como un truco. Su principal motivación para no rendirse fue su devota creencia en el código militar japonés de disciplina y honor. Él creía en ese código. Debido a esto, sus superiores le habían ordenado que nunca abandonara su cargo hasta que recibiera una orden específica que le permitiera hacerlo. Y como no recibía orden específica, 29 años. En 1974, el gobierno japonés envió a su oficial al mando a Lubang para ordenar a Onoda que se rindiera. Cuando el teniente Onoda salió de la jungla para aceptar la orden, lo hizo con su uniforme de gala y su espada, con su rifle aún en condiciones de funcionamiento. Incluso en la rendición mantuvo su disciplina y conservó su honor. ¡Qué manera de rendirse! ¿Está usted rendido hacia Cristo? Esta increíble historia de la disciplina y rendición de un hombre podría compararse con el inicio de nuestro caminar cristiano. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos el deber de rendirnos totalmente a Él. A veces evadimos ser capturados por Dios, porque hacerlo significaría entregar áreas de nuestra vida que nos gusta controlar. Pero Jesucristo nos da instrucciones muy claras sobre cómo rendirnos a su autoridad amorosa, porque Él quiere que seamos discípulos obedientes. ¿Recuerda lo que dice la palabra de Dios? El relato dice lo siguiente: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si trata de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Luego pregunta Jesús: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Mateo 16, 24-25. Queridos, no se puede ser un discípulo de Cristo sin rendirse totalmente al señorío del único que es el Señor de toda la creación. Y la pregunta lógica: ¿está rendido usted? En mi introducción quiero presentarles el siguiente principio. Muchos cristianos viven disfrutando gustosamente de los beneficios del Cristo Salvador, pero no quieren vivir sujetos al Cristo Señor. Es imposible vivir piadosamente sin declarar a Cristo la máxima autoridad de nuestras vidas y vivir en obediencia y sumisión diariamente. Al avanzar en el estudio de esta serie sobre los ejercicios que nos conducen a la piedad, no quiero que olvide lo que hemos estudiado. Estudiamos algunas cosas importantes, ¿recuerda? Porque estoy tratando de llevar una progresión que me permita cubrir, como es mi costumbre, todas las áreas que nos permiten entender bien la temática de los ejercicios espirituales que nos permiten enfocar en Cristo y los medios de gracia para vivir una vida piadosa. Recuerde que Dios nos llama para hacer nuestra máxima lealtad. Esto no es nuevo. Exigió lo mismo de su pueblo en el Antiguo Testamento. Él quiere que vivamos la vida que Él planificó. Para ello, nos brinda todo el conocimiento, así como las herramientas que necesitamos para vivir con éxito y contentamiento. Permíteme hacer un pequeño repaso de las disciplinas estudiadas. Quiero que mantenga en mente lo que vamos estudiando.
Hasta el momento ya estudiamos 3 ejercicios que nos permiten no obtener la santidad, sino enfocar en Jesucristo, en su muerte expiatoria y sustitutoria, en su sacrificio efectivo, y que Él es el autor y consumador de nuestra fe, el único que nos salva, el único que permite nuestra santificación y el único que permitirá nuestra glorificación, que es el momento en que seamos semejantes a Él y sin ningún indicio de pecado. Así que estudiamos los siguientes ejercicios espirituales que demandan una disciplina personal. ¿Recuerda lo que hemos estudiado? Primero estudiamos la disciplina de la intimidad. Esto requiere no solo esperar que Dios se involucre conmigo, sino que yo me involucre seriamente con Él. Para ser íntimos hay que tener disciplina. La segunda disciplina incluye los medios de gracia, porque los medios de gracia son los que producen la santificación. Los medios de gracia que requiere conocerlos y utilizarlos para que podamos ser santificados. La tercera disciplina, llamada devoción, que requiere nuestra devoción total y única con el Dios de la Biblia. No dioses ajenos, no ídolos. Y ahora nos corresponde estudiar la cuarta disciplina. La denominé la rendición, que requiere rendir totalmente mi vida ante el Señor. Esta disciplina la definiré como la sumisión práctica de un cristiano piadoso, alguien que ama a Dios con todo su corazón y que quiere vivir totalmente rendido a su Señor. Presento ahora un recordatorio de las Escrituras, que son el fundamento de este estudio sobre disciplinas espirituales, para que no olvide que todo lo que estoy enseñando tiene su fundamento en lo que Pablo escribe en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4. Y allí encontramos la orden de Pablo a su discípulo, que se enfoque en Cristo, que desarrolle disciplinas espirituales que le conduzcan a enfocar en el Salvador y así vivir una vida de piedad dependiente de Cristo y los medios de gracia que nos ha dejado. Recuerde lo que Pablo escribe. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Deja de hablar tonterías, escuchar tonterías. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Interesante. Ese es el fundamento. ¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo? Lo quise poner en palabras sencillas. Escuche lo que dice. Timoteo, tú fuiste criado observando y siguiendo este mensaje de la fe y has puesto en práctica esta doctrina saludable. Ahora deseo que hagas algo más. Deseo que compartas las enseñanzas que te envío en estos consejos a los creyentes de ese lugar. Y si esto haces, serás considerado un buen siervo de Jesucristo. Desecha con firmeza los cuentos religiosos ridículos de quienes han perdido su tiempo en el Evangelio. Hay muchos de esos ahora, querido, hablando pavadas en las redes sociales. No entienden nada de la Biblia, pero quieren enseñarla. Dice Pablo, están en la vejez espiritual, no han madurado y enseñan doctrina tan bien disfrazada que parece genuina y están tan convencidos de su mentira que ellos creen que es verdad. Te ordeno que tenga una disciplina tal que te obligues a que regularmente realices ejercicios espirituales, pues como resultado te guiarán a los medios de gracia que al usarlos te permitirán vivir piadosamente. Timoteo, no permitas el sobrepeso espiritual. No vivan indisciplinadamente. Y recuerda que el ejercicio que haces cuando vas al gimnasio o caminas es útil, pero una vida disciplinada en Dios es mucho más importante, pues con esos ejercicios te estás preparando no solo para vivir sabiamente en el presente y tener salud física, sino que te preparas para utilizar los medios de gracia que te producen santidad y podrás prepararte para tener salud espiritual y prepararte para la eternidad. ¡Qué consejo más extraordinario! Por eso decidí diseñar esta serie.
Entre todas las disciplinas que tenemos el deber de adquirir, se encuentra esta que es vital para poder vivir la vida que Dios demanda de un discípulo totalmente rendido a su Señor. Cristo no quería seguidores, Él quería discípulos. Todavía quiere lo mismo. La palabra rendirse, en una de sus acepciones, se define como la acción de dar, devolver lo que verdaderamente pertenece a otro. Rindo todo esto al dueño. Eso es precisamente lo que quiero comunicar en este capítulo. Nada es nuestro. Toda nuestra vida pertenece a Dios. Y para vivir totalmente rendidos, tenemos que devolverle a Dios todo lo que le pertenece de nuestra vida, es decir, toda nuestra vida, porque Él debe ser el único Señor. En castellano usamos livianamente la palabra Señor. Le decimos a los hombres señores, pero la palabra Señor o Kyrios en el Nuevo Testamento significa dueño, amo, máxima autoridad, el preeminente, el que está por encima de todos los demás. El significado de la palabra era muy distinto en el Imperio Romano, pues se usaba para referirse al emperador, a quien le daban toda la autoridad, como si fuera una divinidad. Por eso era el dueño de todo. Los esclavos usaban esta palabra para referirse a sus amos. El amo era el Kyrios, el emperador era... El amo era un Kyrios, pero el emperador era el Kyrios, era el Señor. Los creyentes comprendían muy bien el significado de la palabra, pero los cristianos estaban totalmente comprometidos con otra autoridad. Si ellos tenían que elegir entre la autoridad del César, optaban sin duda por Jesús aunque le costara la vida. Hoy no es así. Para los creyentes, Jesucristo era más que su padre, su madre, su esposa, sus hijos, sus casas, sus tierras. Era más importante que ellos mismos y declaraban y vivían como si Jesucristo era el Señor de sus vidas. Esa total rendición significó la muerte de muchos cristianos en los circos romanos, o terminaban como antorchas humanas, alumbrando las calles del imperio, y todo por declarar: César no es mi Señor, Jesucristo es mi Señor. ¿Es Jesucristo el Señor de su vida? Recuerde que un hombre que decía querer seguir al Señor y Rey de la vida, le pidió que le deje enterrar a su padre, ¿recuerda? Otro le pidió que le dé tiempo para despedirse de su familia. Te sigo, pero entierra a mi padre. Te sigo, pero me despido de mi familia. Nosotros hubiéramos aceptado de buena gana, pero Jesucristo no. No porque era insensible, sino porque estaba probándole a ellos mismos que realmente no tenían la genuina intención de seguirle. Así como muchos hoy quieren cantar, adorar, pero no tienen la más mínima intención de seguirle. Los discípulos debían aprender al inicio la más importante lección. Debían aprender que Jesús y su reino era lo más importante. Si Jesús hubiera permitido que el joven rico lo siguiera sin vender sus posesiones, está bien, tienes mucho. Si hubiera permitido que aquel que dijo voy a enterrar a mi padre, entonces tendría un discípulo mal engendrado, que desde el inicio él estaba poniendo condiciones. Quien pone las condiciones es nuestro Señor, el Maestro que exige total rendición. Yo no ruego a nadie que acepte a Cristo, ni ruego a nadie que se bautice. Si Cristo hubiera aceptado esa forma de acercarse a Él, en muchas otras demandas, ese mal engendrado discípulo hubiera querido hacer su voluntad primero y luego obedecer. Pero así no funciona el reino de Dios. Esa es una de las razones por qué en nuestras iglesias tenemos personas que no están dispuestas a rendirse totalmente, porque casi les rogamos que por favor vengan al Evangelio y les invitamos diciendo vengan por favor, vengan tal como está, pero no le decimos la verdad completa, que puede venir tal como está, pero tiene que renunciar a todo. Filosofía de pensamiento, ideas políticas, forma de
tratar a su familia, renunciar a todo si quiere ser un discípulo del Maestro. La renuncia es total. Tristemente, en muchas congregaciones han estado desarrollando una generación de desobedientes y reacios a someterse a la voluntad del Señor, con la errónea expectativa que en el proceso se conviertan en discípulos obedientes. Muchos no entienden que tienen que abandonar todo lo malo, todo lo mundano, toda filosofía mundana, toda costumbre mundana, toda relación tóxica mundana, porque ahora somos parte del reino de Dios. Por eso en esta congregación no damos tregua. Aquí usted tiene que aprender a vivir para la gloria de Dios. Pablo escribe: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, dice Pablo. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Me encanta esta parte. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Efesios 2, 1 al 5. ¡Qué maravillosa verdad! Si nosotros no buscamos tener 2.000, 5.000 seguidores, pocos seguidores, discípulos de Cristo. Conclusión: rendición es que aquellos que estábamos perdidos y condenados eternamente bajo el señorío de Satanás y que fuimos salvados por la gracia de Dios, por amor entreguemos todo lo que somos y vivamos solo para la gloria de quien es nuestro Salvador y Señor. Si usted nunca ha conocido a Cristo como su Salvador, no puede tenerlo como Señor. Y si quiere conocerlo, no olvide comunicarse con nosotros. Estamos listos para servirle en Principios Congregación Online.